Alma Dávila, por favor. Gracias, compañero. Muy bien, quedan debidamente registradas las adhesiones. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de feminicidio infantil. Tiene el uso de la palabra el diputado José Juan Mendoza Maldonado, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José Juan Mendoza Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 63ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los artículos 28, fracción primera, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas conforme a la siguiente exposición de motivos. El feminicidio es un crimen contra las mujeres por razones de género y se vuelve aún más aberrante cuando éste es cometido contra mujeres menores de edad. A raíz de los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez en la década de los 90 del siglo pasado, recientemente un grupo de feministas propusieron una tipología de feminicidio, denominada feminicidio infantil, como una subcategoría que tipificaron de la siguiente manera: aquel que ocurre en el hogar y es perpetrado por los padres, hermanos, tíos o algún otro familiar. A partir del 2012, año en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal en nuestro país, se contabilizaron 821 decesos de niñas entre los 0 y los 14 años de edad, casos en los que se presume pudieron existir razones de género para asesinarlas. Esta cifra se publicó en el 2016 por el Instituto Nacional de Geografía e Informática. Particularmente en el estado de Zacatecas, en los últimos 3 años se tiene registro de 5 casos de feminicidios de menores de edad, un caso en el 2016, 2 casos en el 2017 y otros 2 casos en el 2018. Uno de estos últimos fue la lamentable y atroz historia de Elisa María, también conocida como Mariel, la niña de sombrerete de apenas 5 años de edad que fue violada, torturada y asesinada por su propio tío y la pareja sentimental de este. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló cifras que demuestran el crecimiento alarmante de las muertes de niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, pero sobre todo deja al descubierto el aumento que se ha tenido en nuestro país en los últimos 3 años, a saber, en 2015 se registraron 50 víctimas, en el 2016 53, en el 2017 61, en el 2018 durante los primeros 5 meses se tenía un registro de 30 muertes. Si se considera el crecimiento de la población femenina menor de 18 años, atendiendo las proyecciones del Consejo Nacional de Población, la tasa del delito por cada millón de niñas y adolescentes creció en el 2015 en un 2.54, en el 2016 a un 2.70 y en el 2017 a un 3.12. Pero lo que se tiene que destacar es que estas cifras mencionadas con antelación no retratan con exactitud la ola real de asesinatos en contra de las niñas. El feminicidio infantil se pierde entre cientos de crímenes mal clasificados y según especialistas, estas muertes de niñas y adolescentes ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo investigar y atender estos crímenes. Pero si a esto le sumamos instituciones donde prevalece una cultura misógina, el tema es todavía más dramático. El titular del CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, sostiene que en las entidades locales se tienen marcos desiguales y se investiga de manera distinta el feminicidio. Y añade, existen más de 3,000 instituciones para garantizar la seguridad de los menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Lo que sí no se puede soslayar es que existe un número importante de crímenes de menores,
oculto en esos datos de feminicidios mal clasificados como de homicidios dolosos, y el problema que subyace en esta deficiente clasificación es que invisibiliza a las víctimas y las aleja del acceso en la impartición de justicia. Por eso, reportar y clasificar adecuadamente los casos de feminicidios infantiles e incorporar punibilidades más severas en los códigos punitivos de los estados permitiría el diseño de políticas públicas urgentes que vayan poniendo freno al contexto de violencia feminicida, pero sobre todo ayudaría a la implementación de acciones de prevención e investigaciones con criterios metodológicos y presupuestales. En esta misma línea de argumentación, es indiscutible que las bases de datos disponibles sobre delitos cometidos no contienen por separado los detalles sobre la muerte de la menor, lo que dificulta obviamente demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de homicidios y cuántos potencialmente pueden ser feminicidios infantiles. Ahora bien, cuando se investiga un feminicidio como homicidio doloso por decisión de cualquier fiscalía estatal, incluso por la decisión que tome un juzgador, si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género, el mensaje que se está mandando es de impunidad, porque materialmente es más fácil cometer un crimen en contra de una niña menor que en contra de cualquier otra víctima. Por otra parte, la ausencia de un tipo penal específico de feminicidio infantil problematiza la integración de la carpeta de investigación al momento de que se conoce la comisión de un posible feminicidio, lo que deja en clara desventaja a las niñas y adolescentes. Lo que es más, esto se va convirtiendo en un círculo vicioso donde se normaliza la violencia contra las menores en una cultura adultocéntrica. Es imperativo, pues, tipificar el delito de feminicidio infantil e imponer penas más severas, más allá de favorecer tendencias punitivas o penas excesivas, sino más bien, en todo caso, castigar con severidad conductas que son consideradas graves para la sociedad. Por lo tanto, el establecer una tipología o subcategoría del delito de feminicidio pretende como objetivo inicial el contar con un marco legal que castigue estas conductas punibles y que las fiscalías de los estados conceptualicen un tipo penal que no existe en nuestro marco normativo, que las investigaciones con perspectiva de género vayan creciendo e incidiendo en la integración de las carpetas de investigación confiables, imparciales y profesionales. Se trata de tipificar en la legislación penal el delito de feminicidio infantil y castigar a quien tiene una relación de parentesco directa o de poder sobre la menor y comete esa conducta socialmente reprobable. Por eso, esta iniciativa no tiene un carácter estrictamente punitivo o pretende recrudecer las punibilidades y las penas como fin último para detener estas conductas criminales. Reconocemos que para atender este fenómeno delincuencial de manera integral involucra una parte importante de prevención, de políticas públicas bien diseñadas y enfocadas, pero tampoco desconocemos que afuera la sociedad civil está en una lucha permanente y complicada por evidenciar que la violencia de género contra los menores existe y que el feminicidio infantil se pierde en la integración de las carpetas de investigación o al momento de que interviene el Poder Judicial, pero lo más delicado, ante la ausencia en el ámbito de la legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona el artículo 309 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, recorriendo las demás en su orden para quedar como sigue. Artículo 309 ter. Comete el delito de feminicidio infantil a quien prive de la vida a una menor entre los 0 y 14 años de edad en el contexto de una relación de parentesco, responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. A quien cometa el delito de feminicidio infantil se le impondrán de 25 a 60 años de prisión y una multa de 270 a 480 cuotas. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, diputado José Juan Mendoza Maldonado, integrante de la 63 legislatura del Estado de Zacatecas. Gracias, diputado presidente. Diputado presidente, para Adelante. solicitarle al compañero diputado me permita suscribirme a su iniciativa. Pinedo Morales, por favor. En los mismos términos, Héctor Menchaca. Borrego Estrada, Mónica. Rodríguez Ferrer Eduardo en los mismos términos. Eduardo. Pero los apuntan, porque Sí. luego… Eduardo. Muy bien, quedan debidamente registradas sus adhesiones. Gracias, señor diputado.